Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer al comité organizador de este congreso de la Sociedad Gallega de Heridas, pues el que me hayan invitado a repetir con respecto a la edición pasada, que es un foro en el que estoy aprendiendo muchísimo y siempre es un placer estar aquí en esta ciudad tan bonita, ¿no? Voy a centrarme en algunos aspectos que ya comenté en la segunda edición de este congreso y ampliar un poco, actualizar un poco también algunos aspectos, algunas cosas que están saliendo nuevas, ¿no? Bueno, he estructurado la charla en 3 secciones, que es un poco primero comentar pues, las peculiaridades del biofilm, que es un biofilm. ¿Qué efecto tiene el biofilm sobre la cicatrización? ¿Y a qué estrategias podemos acudir para intentar prevenir que se forme ese biofilm? Y si ya pues, se ha formado, buscar la manera de poder erradicarlo, ¿no? Entonces vamos a empezar por ver qué es eso del biofilm, ¿no? Hay muchas definiciones, como para todo. Las hay quizás un poco más conceptuales, un poco más que se refieren a la vida de los microorganismos. A mí me gusta especialmente esta, que es que un biofilm es una estructura compleja y dinámica formada por microorganismos vivos que forman una estructura social sobre una superficie. Y en esta definición se encierran aspectos que son claves para poder abordar después tanto la prevención como la erradicación del biofilm, que son microorganismos vivos, están ahí de una manera dinámica, construyendo una sociedad, es una estructura social sobre una superficie. Y ese comportamiento social de esos microorganismos es el que determina las peculiaridades de su comportamiento. Si tenemos en cuenta que los microorganismos fueron los primeros habitantes del planeta Tierra, pues podemos también concluir que el biofilm es la comunidad, y entendiendo como comunidad una estructura social, es la comunidad de seres vivos más antiguos de la Tierra. El biofilm se puede encontrar sobre cualquier superficie natural, sobre cualquier superficie construida por el hombre y también sobre las superficies humanas, ¿no? Entonces, el biofilm generalmente se reconoce a nivel macroscópico como una sustancia que es resbaladiza, como un aspecto como gelatinoso. Si vamos paseando por el campo y vemos unas rocas húmedas y al tacto son muy resbaladizas, es muy probable que sobre esas rocas se haya formado un biofilm. Si cortamos una tubería de agua en nuestras casas y observamos la superficie interna de esa tubería, veremos que está recubierta de una sustancia resbaladiza, que no es más que esa comunidad de bacterias que vive ahí asentada. Lo mismo pasa con los filtros de agua, por ejemplo. Pero también pasa sobre nuestras superficies. El biofilm es ubicuo. Y quizás el biofilm, estudiado por primera vez y también con más detalle, fue el biofilm que constituye la placa dental. Entonces, sobre las superficies de nuestros dientes, de nuestras encías que están expuestos al medio oral, crecen multitud de microorganismos. Y aunque llevemos a cabo pues, una higiene bucodental adecuada, regular, todos los días, varias veces, al poco tiempo de habernos cepillado los dientes, si aplicamos una tinción con un revelador de placa dental, observaremos ya el inicio del biofilm. Bueno, el primero que se fijó en eso que crece sobre los dientes fue un investigador que se llamaba Antoine van Leeuwenhoek, que era holandés, y en realidad él se dedicaba al comercio de telas, o sea que tampoco es que fuera una persona dedicada al ámbito sanitario. Era un comerciante de telas y en la búsqueda de procedimientos que le permitieran determinar cuál era la mejor calidad del entramado, se dedicaba a construir microscopios. Era un virtuoso del microscopio, era el que mejor construía los microscopios en Europa en aquel momento y le dio por estudiar, además de las telas, lo que crecía sobre las superficies de los dientes. Y en un comunicado que escribió para la Royal Society of London, que en realidad era la única sociedad científica que existía en el siglo XVII, ¿no?,
Pues en el año 1684 escribió un trabajo en el que decía que creía que el número de animalículos que crecían sobre la superficie de los dientes, él no sabía que eran bacterias, microorganismos, no sabía qué era, solo sabía que eran como animales muy pequeñitos, ¿no? Bueno, pues que el número de animalículos que crecían sobre esa superficie de los dientes le parecían que eran tantos como hombres había en el Reino Unido en aquel momento, ¿no? La afirmación, claro, a la sociedad científica les pareció pues, una exageración, ¿no? Llegaba a haber tantos animalículos ahí como ciudadanos teníamos en el Reino Unido en aquel momento. Era cierto. Hay muchos animalículos en la superficie de nuestros dientes, ¿no? Pero bueno, como tantos otros descubrimientos que realmente son muy trascendentes, pasó prácticamente desapercibido, porque en realidad no había ni los conocimientos ni los recursos tecnológicos para ir más allá, para profundizar. Ni siquiera se sabía cuál era la repercusión de que existiera esa placa dental, ¿no? Entonces, hubo que esperar pues hasta mediados del siglo XIX a que Robert Koch, como padre de la microbiología moderna, fuese capaz de preparar medios de cultivo adecuados, tanto en estado sólido como en estado líquido, para que creciesen microorganismos y para poder así aislar e identificar los agentes causales de muchas enfermedades que habían sido verdaderas plagas para la humanidad y de las que no se sabía pues, ni la causa y mucho menos cuál podía ser el tratamiento, ¿no? O sea, los avances de las técnicas de aislamiento supusieron pues, un pilar fundamental para identificar los microorganismos y también para encontrar el remedio, es decir, probar pues, distintas sustancias que pudiesen matar esos microorganismos. Y los microbiólogos de hoy en día todavía utilizan los mismos medios de cultivo para poder crecer los microorganismos en el laboratorio. En el laboratorio los microorganismos crecen como individuos aislados, es decir, como formas planctónicas. En cambio, en la naturaleza y sobre nuestro organismo también, crecen fundamentalmente como formas sésiles, es decir, asentadas en una superficie y formando una comunidad, no como individuos aislados. Y esto no tendría mayor trascendencia si el comportamiento del microorganismo aislado, es decir, en la forma planctónica, fuese igual que el comportamiento del microorganismo cuando está formando parte de una sociedad, es decir, en su forma sésil. Pero veremos a continuación que el comportamiento es completamente diferente. Y hasta hace no muchos años no se empezó a introducir el término de biofilm. De hecho, el primer trabajo que he encontrado en el que se menciona por primera vez biofilm, film microbiano, es del año 1975. Entonces vamos a ver exactamente qué es eso del biofilm y de qué forman los microorganismos una sociedad, ¿no? Para formar un biofilm solo se necesitan tres requisitos que son muy fáciles de encontrar, que son una superficie, ya puede ser sólida o líquida, puede ser una interfase líquido-sólido, un grado de humedad suficiente y nutrientes. Los microorganismos exploran, observan una superficie e interaccionan con ella. Si esa interacción es adecuada, se asientan sobre ella. Si esa interacción, por motivo que sea, no es la adecuada, los microorganismos se sueltan. Pero los microorganismos que han quedado adheridos a esa superficie empiezan a segregar una serie de señales de comunicación que les permiten percibir si los otros microorganismos que están a su lado son de su misma especie o si son de especies diferentes. Y en función de lo que perciban, empiezan a crear un tipo de sociedad u otra. Empiezan a segregar una sustancia que se llama exopolisacárido, es un polisacárido que se segrega, por eso se llama exopolisacárido, con el que empiezan a construir una especie de andamio que es lo que va a ser su ciudad, sus murallas, sus paredes. Y en esa ciudad los microorganismos empiezan a crecer, empiezan a replicarse, siguen produciendo más exopolisacáridos hasta que la ciudad pues, alcanza un tamaño muy grande, es el biofilm, un tamaño muy desarrollado.
Una vez que alcanza un tamaño muy grande el biofilm, puede ser que parte de ese biofilm se desprenda y tal cual vaya a interaccionar con otra superficie para seguir proliferando sobre otra superficie, o que individuos aislados del biofilm migren a colonizar otra superficie y crear un biofilm nuevo. Bueno, pues los aspectos clave del comportamiento del biofilm están relacionados con la comunicación que se establece entre los microorganismos, porque del resultado de esa comunicación va a depender la actividad y la virulencia de esos microorganismos. Ese mecanismo de comunicación se llama quorum sensing. Puede establecerlo tanto las bacterias gram negativas como las gram positivas y también algunos hongos. En el caso, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, segregan unas sustancias que se llaman lactonas homoserinas. Esas lactonas homoserinas son captadas por otras bacterias y, en función de la composición, saben exactamente qué especie de bacteria es la que le está rodeando, si es igual o si es distinta. Y en función de esa comunicación se empiezan a establecer cambios genéticos en las bacterias. Bueno, entonces vamos a volvernos a plantear una pregunta, que es, ¿las bacterias aisladas en forma planctónica, que es lo que se estudia in vitro, no tienen este sistema de comunicación? Tengo que responder que sí, las bacterias aisladas en un tubito de ensayo, en un medio líquido, también tienen un sistema de comunicación y segregan algunas sustancias. Lo que pasa es que las bacterias están tan separadas unas de otras que la señal les llega muy tenue. Apenas sirve para comunicarse, casi no perciben la presencia del otro microorganismo. En cambio, cuando están en el biofilm, están muchísimo más próximos unos a otros, como nosotros ahora, ¿no? Entonces, aunque comuniquemos con una concentración baja de sustancias, las bacterias que le rodean, como están muy próximas, perciben la señal de una manera muy intensa y pueden empezar a establecer una comunicación entre ellas. Y en función de esas señales que se intercambian, se producen cambios en la expresión genética de las bacterias, de manera que todas ellas empiezan como a compasar su actividad en la construcción de ese biofilm. Es una actividad que está acompasada para un mejor aprovechamiento de los recursos, para una mejor proliferación. Pero veremos que ese cambio que se produce genético también va a ser el responsable de una mayor resistencia frente a los agentes antimicrobianos. Vamos a comparar el comportamiento entre las bacterias en estado planctónico, es decir, libres, y las bacterias en estado sésil o en biofilm, ¿no? Cuando tenemos las bacterias libres, aisladas en el medio, tienen también libre acceso a los nutrientes que haya en ese medio. Pueden metabolizarlos y las sustancias de desecho también las devuelven al medio, sin ninguna restricción. No hay barreras para la difusión. En cambio, cuando las bacterias, estoy centrándome en las bacterias, también podrían ser algunos hongos, pero, por ejemplo, en el caso de las bacterias, cuando están englobadas en ese film, en esa estructura hecha de esopolisacáridos, pues esos esopolisacáridos crean como una barrera a que penetren sustancias desde el exterior. Entonces, los nutrientes entran con más dificultad. Las bacterias que están más en la superficie reciben más nutrientes, pero digamos que las bacterias que están más en el centro de la ciudad pues tardan más en recibir los nutrientes, porque sus nutrientes tienen un flujo lento a través del biofilm. Por lo tanto, una vez que metabolizan esos nutrientes, también la salida de las sustancias de desecho hacia el exterior es más lenta. De manera que para hacer frente a esta restricción de nutrientes y a esta también más dificultosa eliminación de sustancias de desecho, lo que hacen las bacterias en el interior del biofilm es moderar su metabolismo. Está en un estado de metabolización mucho más lento, ¿no? Bueno, pues si a ese medio se incorpora un antibiótico, también el comportamiento va a ser diferente. En el caso de las bacterias que están libres en el medio, el antibiótico puede acceder directamente a las bacterias. Si hemos incorporado el antibiótico en una concentración suficiente, las bacterias
se van a morir. Y si a alguna le ha dado tiempo a poder desencadenar algún mecanismo de resistencia que tenga intrínsecamente codificado en su código genético, una vez que transfiramos esa bacteria a un medio nuevo, se revierte a la forma sensible al antibiótico. No es capaz de memorizar la resistencia al antibiótico. En el caso de las bacterias que crecen en el biofilm, tenemos por un lado que el antibiótico va a penetrar más lentamente a través de esa muralla que constituye el isopolisacárido. Al ir penetrando más lentamente, quizás la concentración pueda ser alta en la superficie, pero las bacterias que están más hacia el interior se van a ver expuestas a concentraciones bajas del antibiótico, ¿vale? A concentraciones subterapéuticas. Entonces les va a dar tiempo de empezar a desencadenar todos los mecanismos de resistencia que tienen codificados. Por lo tanto, lo que se consigue es que vivan más bacterias resistentes en el interior del biofilm. Y además esa resistencia se transmite a las hijas. Es decir, aquí no revierte como en el caso anterior. Se vuelven bacterias que se llaman persistentes, los persisters, los que mantienen la memoria frente a ese antibiótico, ¿vale? Además, en el caso de los microorganismos que viven aislados, en medio líquido, el antibiótico actúa directamente sobre ellos con un mínimo consumo de antibiótico. Es decir, el antibiótico ejerce el efecto terapéutico y apenas se ha consumido, apenas ha bajado la concentración. En cambio, para poder acceder al biofilm en una cantidad adecuada, nosotros tenemos que incrementar mucho la concentración de antibiótico, porque parte de ese antibiótico también se va a inactivar durante su paso a través del isopolisacárido, porque se una irreversiblemente a él, porque interaccione y se degrade, etc. Además, una vez que tenemos los microorganismos en el biofilm, he comentado que la metabolización de esos microorganismos es más lenta, ¿no? Bueno, pues casi todos los antibióticos que hay en la actualidad en el mercado están pensados para actuar sobre los microorganismos cuando están en una fase de crecimiento exponencial. Así que cuando llega el antibiótico al interior del biofilm, además de llegar a una concentración que es subterapéutica y que le da tiempo al microorganismo de empezar a generar todos los mecanismos de defensa, ese antibiótico lo más probable es que no sea eficaz porque las bacterias tienen un metabolismo atenuado, no están en fase de crecimiento exponencial. Bueno, pues todo ello hace que una vez que se forme el biofilm es realmente difícil de erradicar y que hay que prestar una atención muy detallada a su profilaxis, es decir, a la prevención. ¿Quiere esto decir que todos los biofilms son malos? Es decir, todos los biofilms son perjudiciales para el ser humano. Pues no, también hay algunos biofilms buenos, no los que crecen sobre nuestra superficie, sino los que provoca el hombre para que crezcan, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales o cuando existe un vertido en el mar, por ejemplo, porque creando el biofilm de bacterias que sean capaces de degradar la sustancia que se ha vertido, se puede acompasar su comportamiento y lograr que sea mucho más efectivo, trabajando como comunidad, que el individuo solo aislado, ¿vale? O sea, que quede claro que hay algunos biofilms buenos. Yo me voy a centrar en los malos, ¿no?, que son los que pueden crecer sobre nuestras heridas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre los efectos del biofilm sobre la cicatrización. Aquí todos sois mucho más expertos que yo en curación de heridas, solo voy a repasar muy brevemente las distintas etapas del proceso de curación. Una vez que se produce una lesión, pues se desencadena un proceso inflamatorio agudo que intenta atraer otras células, se segregan factores de crecimiento para que migren y proliferen sobre todo células madre o células parenquimatosas.
para que se inicie la síntesis de esa matriz extracelular que va a rellenar ese hueco que se ha producido en nuestros tejidos y para que empiece a remodelarse y a intentar, pues, sin no regenerar, por lo menos cicatrizar correctamente, ¿no? Bueno, pues existe un consenso sobre que cuando se produce una herida, sobre todo una herida accidental, ¿no?, cuanto más profunda sea esa herida y cuantos más irregulares sean los bordes de la herida, mayor es el riesgo de que se produzca un biofilm. La contaminación se produce principalmente por los propios microorganismos que viven sobre nuestra piel. El ser humano vive un gran número de microorganismos que, cuando están situados en donde les corresponde, son oportunistas y no crean ningún proceso patológico, pero cuando migran, cuando se traslocan, es cuando pueden generar infecciones que son muy difíciles de curar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si esa herida es susceptible o no de desarrollar un biofilm? Bueno, pues hasta hace poco solo se tenía en cuenta como un índice de infección de herida el número de microorganismos que había en la herida. Es decir, se establecía lo que se denomina una colonización crítica. De manera que, si hay 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido o más, se considera que ese tejido tiene una infección. Si hay menos, se dice que el tejido está colonizado, pero que ese número de microorganismos no va a suponer, pues, ningún impedimento para la curación de la herida. O sea, que antes solo se tenía en cuenta el número de microorganismos en la herida. Hoy, en cambio, hay que replantearse un poco el concepto y hay que hacerse una segunda pregunta, que es: ¿cómo están interaccionando esos microorganismos entre sí y cómo interaccionan esos microorganismos con su hospedador? Y aquí nos vamos a encontrar con dos respuestas extremas, ¿no? Es decir, podemos encontrarnos con un paciente que está muy sano, que tiene un sistema inmune muy fuerte y además ha tenido la suerte de que la herida se ha contaminado con microorganismos que tienen muy poca tendencia a formar biofilm, y en ese caso, aunque tenga millones de esos microorganismos por gramo de tejido, esos microorganismos no van a ser un impedimento real a la curación. Y en el otro extremo tendremos aquellos pacientes, pues, que por los motivos que sea tienen un sistema inmune mucho más débil y además los microorganismos que contaminan la herida tienen mucha tendencia a formar un biofilm muy bien estructurado. Y en ese caso, con tan solo 100 unidades formadoras de colonia, pueden ser suficientes para que el biofilm sea un impedimento en la curación. Por lo tanto, aquí hay que introducir, pues, un nuevo concepto, que es el de la sociomicrobiología. Es decir, tenemos que estudiar cómo están interaccionando esas especies de bacterias, sobre todo se centra en bacterias, pero ya digo que hay biofilms también de hongos, cómo están interaccionando entre sí esas especies de bacterias, cómo es de similar su perfil genético y en qué manera esa similitud entre perfiles genéticos puede afectar a la virulencia y a la patogenicidad, lo que a su vez va a determinar la probabilidad de que la herida se infecte y no cure. No es nada fácil estudiar los microorganismos en el biofilm. En buena medida porque una vez que se toma una muestra de biofilm y se intenta cultivar en el laboratorio utilizando los métodos clásicos que, pues, puso en marcha, pues, en la escuela de Koch, ¿no?, utilizando medios en placa, medios líquidos, hay muchos microorganismos que son viables en el biofilm y que en cambio no son viables en medio aislado, cuando están aislados. Aun si tuviéramos la suerte de que ese microorganismo aislado fuese viable y que se pudiese estudiar, su comportamiento aislado no se va a parecer en nada al comportamiento que estaba teniendo cuando estaba en su sociedad, cuando estaba formando parte de su comunidad. Entonces, hubo que esperar muchos años, y aún se están poniendo a punto todavía algunas técnicas que permitan determinar el código genético, pues, de cada uno de esos microorganismos en el biofilm,
para poder identificar correctamente cuáles son los microorganismos que realmente conviven en ese biofilm, ¿no? Y hay que recordar que aproximadamente el 80% de las infecciones que padecemos los humanos y el 65% de las que se adquieren en los hospitales son producidas cuando las bacterias están formando biofilms, no cuando están aisladas, solas. Y el riesgo de no curación de una herida se incrementa si a esa infección pues, se le une un pobre aporte de oxígeno. Hemos visto en la charla anterior muy bien explicado el porqué, o una malnutrición, una diabetes, tratamientos con inmunosupresores. Las heridas crónicas pues, representan un coste social y un coste económico muy relevante, ¿no? Se tiene cuantificado más o menos que en Estados Unidos hay 6,5 millones de pacientes con heridas crónicas y esto supone unos costes, pues lo que llaman ellos, de 25 billones de dólares americanos, ¿no? Que es aproximadamente 25.000 millones de euros. Pero en los demás países, tanto sean desarrollados como en vías de desarrollo, los niveles son muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo actúa realmente el biofilm en la herida y cómo hace que la cicatrización se vea impedida o por lo menos retrasada, ¿no? Bueno, entonces cuando se produce una herida, se contamina generalmente enseguida, se empieza a formar ese biofilm y el organismo también empieza a activar todos sus mecanismos de defensa ante esa herida. Entonces los neutrófilos, los macrófagos, son los primeros en intentar acceder a la herida. Lo que pasa es que cuando llegan a la herida, lo más probable es que los microorganismos ya hayan crecido mucho más rápidamente y ya esté empezando a formarse ese biofilm. Es decir, los microorganismos ya han empezado a establecer las murallas de su ciudad. Entonces, los neutrófilos o los macrófagos llegan al borde de la herida y se encuentran con esa muralla y no pueden seguir avanzando. Persisten en torno a ese biofilm, se van muriendo. Al morirse se produce la lisis celular, se segregan gran cantidad de enzimas que contienen estas células y eso provoca un estado de inflamación prolongado en los bordes de esa herida. Como se está segregando tal cantidad de enzimas debido a la muerte de estas células de nuestro organismo, ¿no? De los neutrófilos y los macrófagos, se van degradando también los factores de crecimiento que están en el entorno. Y al degradarse los factores de crecimiento se pierden las señales que dirigen a nuestras células madre hacia la zona donde hacen falta. No van a migrar las células madre, no van a migrar o migran mucho más despacio también los queratinocitos. Y además, al perderse esos factores de crecimiento, los vasos que se habían roto, pues no siguen proliferando, paran un poco su proliferación. De manera que se produce como un corte de oxígeno y de nutrientes a la herida por vía sistémica. Pero también se produce un corte del suministro de oxígeno a las células de la herida desde la superficie, desde el aire del ambiente, ¿no? Porque el biofilm, al crecer y segregar esos exopolisacáridos, empiezan a tapar la herida, empiezan a cubrirla, de manera que la presión de oxígeno en el interior de las células, de nuestra herida, de nuestras células, es cada vez más baja. Entonces podemos plantearnos, bueno, vamos a establecer una pauta de tratamiento con antibióticos por vía sistémica. Por vía sistémica lo tenemos difícil porque los vasos sanguíneos no van a proliferar, no pueden penetrar dentro de la herida porque se ha cortado ese suministro de factores de crecimiento. Y además sabemos que aunque pudieran acceder, tuviéramos la suerte que el antibiótico pudiese llegar por vía sistémica, las bacterias que están en el biofilm están en un estado metabólico atenuado, no están en fase de crecimiento exponencial. Y ya he comentado que la gran mayoría de los agentes antibióticos que están comercializados están pensados para actuar en la fase de crecimiento exponencial de los microorganismos. Bueno, por dentro no podemos. Vamos a intentarlo por fuera, es decir, ¿qué pasa si intentamos aplicar un tratamiento tópico con un agente antibiótico en la superficie? Pues que ese biofilm también actúa como barrera y no va a facilitar para nada el paso del antibiótico.
Y si lo aplicamos y las células que tiene ahí el biofilm se exponen a esos niveles subterapéuticos, se van a volver cada vez más resistentes. Bueno, pues ante este panorama, lo ideal es intentar desbridar lo más rápido posible, hacer una remoción física del biofilm lo más rápida y completa posible y a continuación aplicar inmediatamente los agentes antisépticos en vez de agentes antibióticos. ¿Vale? Perdón. En general, el 60% de las heridas que no curan, de esas heridas crónicas, tienen un biofilm, frente a solo el 6% de las heridas que se producen de forma aguda y que, en general, pues, curan bastante rápido, ¿no? Eso es la lista de los microorganismos que más habitualmente forman biofilm sobre nuestras superficies. Hay muchos. Para poder analizarlos correctamente e identificarlos, pues se utilizan distintas técnicas moleculares con detectores que permitan aislar cada microorganismo en el biofilm y establecer su perfil genético. Son técnicas pues, relativamente caras, aunque cada vez se intenta miniaturizar más los protocolos y hacerlos más rápidos. Pero o sea, nosotros, a nivel más directo con el paciente, podemos empezar a sospechar que hay un biofilm en una herida si sobre esa herida aparecen escaras que tienen un color distinto al de la piel. Puede ser más claro, puede ser más oscuro. Si empieza a haber una serie de sudados pues, que no corresponden con lo que sería la evolución habitual de la herida. Si no existe respuesta a antibióticos, porque eso es una característica pues, de las bacterias que son multiresistentes. Y sobre todo si vemos que no cierra. No cierra, si cierra, cierra en falso, se vuelve a abrir, ¿no? Eso es un índice claro de que ahí hay un biofilm. ¿Qué hacemos entonces para prevenir o erradicar ese biofilm? Intentar actuar muy rápido. Muy rápido. Tanto cuando se produce la herida, si es posible haciendo una profilaxis adecuada, como si ya tenemos la herida con el biofilm. El desbridamiento debe ir acompañado enseguida del tratamiento con antisépticos, porque el biofilm es capaz de regenerarse en 24 horas y estar completamente restablecido en 3 días, volver a la situación inicial. Los antisépticos que parecen más eficaces para el tratamiento del biofilm son las sales de plata, los ioduros, el cloruro benzalconio. Vemos que estamos hablando de antisépticos clásicos, ¿no? Porque actúan a través de una serie de mecanismos físicos que son independientes del grado de actividad metabólica del microorganismo. Con el avance de las tecnologías de identificación de perfiles genéticos de los microorganismos, también se está intentando diseñar antibióticos personalizados a cada especie contaminante. Pero además se debe abordar el tratamiento con los antisépticos o con estos antibióticos personalizados combinándolos con inhibidores del quorum sensing, es decir, combinándolos con sustancias que corten los canales de comunicación entre las bacterias. Porque si somos capaces de cortar la comunicación entre las bacterias, la ciudad se desestructura. Cada bacteria empieza a actuar libremente y se viene abajo su muralla. ¿Vale? Hay también recogidos en la bibliografía otros procedimientos que pueden ser, que están en fase de ensayo más o menos avanzado, como el uso de bacteriófagos, probióticos, RNA de silenciamiento, péptidos antimicrobianos, etc. Pero bueno, sobre todo, antisépticos e inhibidores del quorum sensing. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear, por ejemplo, el desarrollo de un antiséptico antimicrobiano? Es un poco pues, una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en nuestro departamento, en la Facultad de Farmacia en Santiago. Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un material base que no favorezca que los microorganismos se adhieran. Los microorganismos se adhieren a cualquier superficie. Esta superficie seguro que tiene un biofilm aquí encima. ¿Vale? Tienen que ser materiales hidrofílicos, neutros, y esos materiales tenemos que dotarlos de capacidad para incorporar y ceder de forma controlada
pues ese agente antibiofilm, que puede ser el antisético combinado con el inhibidor de quorum sensing, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos sobre todo pues, con material muy sencillo, muy barato, muy asequible, que es la típica gasa de algodón, y aplicamos dos estrategias. En la primera, a esas gasas de algodón les injertamos ciclodestrinas. Las ciclodestrinas son estos pequeños oligosacáridos cíclicos, son unos azúcares cíclicos pequeñitos. Tienen una estructura como si fuera una papelera, pero sin la base, ¿no? Es una estructura troncocónica que es capaz de alojar en su cavidad pues, distintos antiséticos. Y otra posibilidad es incorporar en la superficie de ese algodón que constituye las fibras de la gasa sustancias que matan las bacterias por contacto. Es decir, en cuanto se adhiere una bacteria, pues tiene un grupo químico ahí determinado que la elimina. Vamos a centrarnos primero en los injertos de ciclodestrinas, ¿no? En un trabajo que hicimos utilizando cloruro de benzalconio, que sabéis que es un antisético pues, de amplio espectro, tiene esa fórmula, ¿no? Ese antisético es capaz de formar complejos de inclusión con la ciclodestrina. Entonces, lo primero que hicimos fue fijar las ciclodestrinas a esas gasas de algodón, utilizando simplemente como intermediario el ácido cítrico, es decir, todos productos muy sencillos y muy biocompatibles. Así, a modo de ejemplo, pues las gasas se sumergen en una disolución de ciclodestrina y ácido cítrico, se centrifugan para escurrir bien el líquido sobrante, se pone en una estufa a unos 180-190 grados centígrados durante 5-15 minutos para la termofijación de las ciclodestrinas y a continuación ya podemos incorporar el agente, en este caso antisético, cloruro de benzalconio. Bueno, pues en función de la cantidad de ciclodestrina que tengamos en la superficie de esas fibras de algodón, podremos incorporar más o menos agente antisético y también podemos regular que la velocidad de cesión del agente antisético se produzca más rápido o más lento, según como nos interese, ¿no? Bueno, los primeros ensayos que hicimos fueron de inhibición de la formación de biofilm, es decir, se contamina un modelo de herida con el biofilm e inmediatamente se aplica la gasa cargada con cloruro de benzalconio. Y comparamos nuestros resultados con los de antiséticos que ya están comercializados en el mercado, ¿no? Bueno, pues esto es el crecimiento de los microorganismos, control, cuando están ellos solos formando el biofilm sin ningún problema, cuando se les aplica una gasa de algodón que no tiene nada, cuando se les aplica nuestra gasa que hace que erradique completamente el biofilm, y esto es cuando se utilizan pues, antiséticos que están comercializados y que no han demostrado pues, una gran utilidad, ¿no? Bueno, el siguiente reto fue, bueno, ahí no le dimos mucho tiempo al biofilm para formarse, vamos a ver qué pasa si ensayamos estas mismas gasas con biofilm maduro, es decir, hacemos ese modelo de herida crónica, sembramos los microorganismos, dejamos que se desarrolle perfectamente el biofilm y a continuación nosotros le aplicamos nuestra gasa cargada con cloruro de benzalconio. Y al cabo de 24, 72 horas fuimos viendo si había algún cambio en ese número de microorganismos. Bueno, pues de hecho observamos que solo con nuestras gasas se conseguía una reducción significativa del número de microorganismos. Esto es, utilizando simplemente cloruro de benzalconio. Bueno, la siguiente estrategia, y este es un trabajo muy reciente, fue pensar, bueno, tenemos nuestras gasas con ciclodestrina, que es como esa cesta que puede alojar, en el primer caso, cloruro de benzalconio. Vamos a complicar la cosa un poco más. Queremos que esas ciclodestrinas, esas cestas, lleven incorporado vancomicina, por un lado, que es, ya sabéis, un antibiótico bastante eficaz, y una sustancia que se llama melatonina, que es un inhibidor del quorum sensing, es decir, una sustancia que corta la comunicación entre los microorganismos. Pero además vamos a probar otra cosa con nuestras gasas, es decir, vamos a ver si esas gasas que tienen las ciclodestrinas, cuando cedan el agente antibiótico y cuando cedan el inhibidor de quorum sensing, se van a quedar libres, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esas ciclodestrinas, que están unidas a las gasas, son capaces de captar del medio señales de comunicación que hayan quedado remanentes, para cortar por completo la comunicación, ¿no? Entonces, evaluamos
En primer lugar, cómo las gasas funcionalizadas eran capaces de incorporar cantidades mucho más altas de vancomicina y de este inhibidor de quorum sensing que las gasas control, que apenas tienen capacidad ni para incorporar un antibiótico ni para incorporar el inhibidor del quorum sensing, ¿no? Y lo segundo que evaluamos fue in vitro, utilizando las latonomoserinas aisladas, si estas gasas, cuando solo tienen la ciclodestrina y las ponemos en contacto con esas señales de comunicación, son capaces de captar las señales de comunicación y retirarlas del medio, ¿no? Bueno, pues observamos que con las gasas control no ocurría nada, en cambio con las gasas que nosotros teníamos funcionalizadas con las ciclodestrinas, se captaban las señales del medio, se retiraban las señales del medio, ¿no? Entonces hicimos, digamos, el estudio con las tres cosas al mismo tiempo, es decir, monitorizando en tiempo real la cesión de la amilitolina, que es el inhibidor de quorum sensing, en los cuadrados. Vemos que se cede más rápido que el antibiótico, eso es bueno. Primero queremos cortar la comunicación para que cuando estén menos integradas en la sociedad les actúe el antibiótico, que es el que viene a continuación cediéndose, que es la vancomicina. Y además vimos que a medida que quedaban esas cavidades de ciclodestrina libres en la gasa, eran capaces de ir captando las señales de comunicación de las bacterias. Bueno, in vitro bien. Lo siguiente, vamos al laboratorio, ¿no? Vamos a ver qué pasa con un biofilm formado por Pseudomonas aeruginosa. Ensayamos la cepa, digamos, salvaje, que es la que nos afecta a nosotros, que es la que es capaz de formar biofilm, y la que no forma biofilm, ¿vale? En la que no forma biofilm no vimos ninguna diferencia, porque nosotros estamos intentando alterar el biofilm, y ahí no hubo diferencias, pero vimos que con la Pseudomonas aeruginosa, que es uno de los principales causantes de biofilm en humanos, estas gasas funcionalizadas con ciclodestrinas eran capaces prácticamente de erradicar el biofilm. Bueno, pues entonces decidimos complicarlo más. Bien, lo hemos probado para una bacteria gram negativa, un Pseudomonas. Vamos a preparar un biofilm mixto, que es mucho más difícil de erradicar, que tiene gram negativas y gram positivas al mismo tiempo. Es decir, vamos a mezclar Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Es un biofilm mixto, ¿vale? Esto es lo que crece, el biofilm, sin ningún tratamiento. Esto es lo que crece con las gasas control. Y esto es lo que crece cuando le aplicamos nuestras gasas cargadas con el inhibidor del quorum sensing y con el antibiótico, y además nuestra gasa es capaz de atrapar sustancias de reconocimiento. Vemos que hemos reducido de una manera muy significativa, que tendría relevancia clínica, tendría ya relevancia clínica, la formación del biofilm. Bueno, pues ahora vamos a complicarlo más. Aquí estamos evaluando la inhibición, ¿no? Es decir, vamos a ver qué difícil es que se desarrolle el biofilm. Para complicarlo más, decidimos preparar un biofilm maduro, es decir, dejar que crezca, que se forme muy bien la comunidad mixta de Pseudomonas y de estafilococos, y después aplicamos nuestra gasa. Bueno, pues de nuevo vimos que solo con la gasa, que es capaz de actuar de inhibidor de comunicación, que incorpora el antibiótico y además actúa como trampa, se pueden conseguir algunos resultados positivos sobre ese biofilm. Todos los productos sanitarios que se modifiquen tienen que mantener su biocompatibilidad. Es decir, hay que hacer ensayos de compatibilidad. Y para evitar el uso cada vez más de animales de experimentación, se acude a modelos subrogados. Y en este caso, el modelo subrogado es el de este molusco que tiene ese nombre tan rimbombante que se llama Arion lusitanicus, que en realidad es la babosa común, ¿no? La babosa que crece en nuestros jardines, ¿sí? Bueno, pues hay un protocolo de toxicología en el que, midiendo la cantidad de moco que segrega la babosa cuando se expone a un producto sanitario que esté modificado,
midiendo esa cantidad de moco o cuantificando la proteína que se segrega en ese moco, se puede saber si la sustancia es irritante o no es irritante. Por ejemplo, esto es un ensayo que está aprobado y se aplica para evaluar la capacidad irritante que tienen los champús cuando entra la espuma en el ojo, ¿no? Bueno, pues nuestras gasas estas modificadas con todas estas cosas pasaron exitosamente este primer test de biocompatibilidad, ¿no? Y bueno, ya para acabar, quiero comentar que muchas veces es la propia gasa la que se convierte en el agente transmisor de biofilm, porque también sobre la gasa crecen los microorganismos y se forma el biofilm. Entonces, aplicando una estrategia diferente, utilizando grupos químicos que matan por contacto, nosotros conseguimos preparar gasas que evitan que crezca el biofilm en la gasa y en la herida al mismo tiempo. Y de esta manera se evitan contaminaciones cruzadas o contaminaciones accidentales si uno manipula, por ejemplo, unas gasas que proceden de una herida que tiene un biofilm. Bueno, y nada, simplemente ya termino. El problema de biofilm afecta a nuestras heridas, pero también afecta a cualquier producto sanitario de implantación o inserción en nuestro organismo. Es decir, los biofilms se pueden formar sobre los hilos de sutura que se utilizan para cerrar las heridas, y aquí también tenemos una línea de investigación, sobre los catéteres, las sondas vesicales, sobre las prótesis, por ejemplo, las prótesis de cadera, sobre las lentes de contacto. Es decir, hay ahí todo un mundo por explorar. Y nada más, muchas gracias.